Hola gente que me ve, ahora ya que me ve como en México, en Perú, pero bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Es el ejército de la verdad y hoy vengo a contarles una verdad increíble sobre nuestra historia, sobre el 20 de junio, sobre lo que los que estaban en la Gran Colombia pueden verlo. Es historia de todos. Y la camisa es porque pues resulta que solo somos colombianos cuando gana la selección, no somos colombianos, entonces por eso me la quise poner. Y el parchecito del ejército es porque me cae bien el ejército y porque abajo tiene una empresa y no me gusta que se vea. Empezando con lo del 20 de julio. Esa fecha está llena de mitos. Un mito clásico es el florero de Llorente. Y es que para empezar, florero, él no era un florero, era un centro de mesa que se hizo en una empresa en Madrid. La fábrica se llamaba Fábrica del Buen Retiro. Y no se sabe si era florero, si era. Entonces, actualmente se está llamando, era mejor llamarlo como centro de mesa de Llorente. Pero bueno, ese es uno de los mitos. Entonces, para empezar con lo de nuestra independencia, la independencia de Gran Colombia, hay que iniciar con unos antecedentes que hubo ahí. Entonces, más o menos para 1775, lo que fue la corona española, la corona francesa, estaban aliadas con sanguinidad. Se llamaba la familia borbónica, la casa borbónica, Borbón, y estaban en guerra con Inglaterra. ¿Por qué? Pues control del Atlántico, con derechos comerciales, control comercial de esa zona, eh, piratería también. Entonces pues, es bien sabido que la corona británica apoyaba la piratería contra la corona española, por ejemplo. Entonces si un pirata cogía dos, tres barcos con oro español, le daban tierras y se las compraban mucho. El pirata dejaba de ser pirata. Pero bueno, todas estas cosas hicieron que se llevara una guerra que duró más o menos por unos 7 años, primero como los 50, en 1750, y de ahí empezaron como los impuestos, unos impuestos que eran los impuestos borbónicos que duraron esos 7 años. Después volvió a haber otra guerra con de estas mismas partes, por las mismas razones en 1750, en 1775, y para 1776 pues las personas ahí se cansaron de esos impuestos de más que les tenían. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos inició, pues se independizaron Washington, George Washington, y pues todos esos, los héroes de la parte norteamericanos que iniciaron con lo del té, mucho porque se habían iniciado unos impuestos para el té por importación. También la madera, la mejor madera de las colonias iban para los barcos de guerra del rey, y pues había unas guerras contra un país alejado por allá al otro lado del mar que estaba perjudicándolo a ellos, y de ahí inició una revolución que dio la independencia de Estados Unidos por parte de las burguesías americanas. Burguesía dícese a cualquier comerciante que pudo llegar a tener un capital amplio, ¿no? por el comercio que generaba. Entonces en la burguesía, y espero que quede claro para todo el video, burguesía eran comerciantes adinerados, eran médicos, abogados, gente ilustrada, pero que no había sido, que no tenía dinero proveniente de códigos nobiliarios del rey, no hace parte de la aristocracia, de la nobleza del rey. Eso mismo pasó en Latinoamérica, en la Nueva Granada, y ahí fue cuando se desencadenó en 1776 también lo que fue el movimiento de los comuneros, hecho para esta época. Entonces ahí salió Policarpa Salabarrieta, salió José Antonio Galán, y hay algo chistoso, y salió el marqués Jorge, bueno, Jorge Pasión Lozano, Jorge el marqués Tadeo Lozano. Él era un gobernante, bueno, era un marqués que tenía tierras en Santander, amplios cultivos de tabaco y producía aguardiente. Con los impuestos borbónicos que se colocaron en Socorro Santander, cuando se enteraron, no, pues imagínense, estos impuestos eran que para empezar, había varios problemas que si usted era comerciante. Usted, bueno, tenía tierras, usted producía como él, entonces producía tabaco y aguardiente. Usted lo comerciaba internamente, pero si usted quería, pero el excedente
que usted tenía que venderlo porque esos productos se dañaban, bueno, el aguardiente tal vez no, pero el tabaco se dañaría, usted tenía que venderle esos excedentes al virrey, bueno, a la corona española, pues, su representante, el virrey. Entonces, el problema con eso era que el virrey decidía a qué precio le compraba. No, usted no le decía, usted no era colocado por la mano invisible del mercado, no. Él decía cuánto lo compraba. Entonces, cuando fueron a vender los productos, se dieron cuenta de que, venga, pero usted me lo está comprando más barato que hace una semana. No, es que ahora salen los impuestos borbónicos, que es que yo no sé qué, que es que hay una guerra que toca ganar, sea patriota. Y se emberracaron. Entonces esos impuestos eran que les compraban a menor precio los productos que ellos querían venderles. Entonces los comerciantes, los burgueses, médicos, cualquiera que, por ejemplo, digamos un médico que quería importar productos, no sé, alemanes, holandeses, ingleses, italianos, entonces le salía más costoso por impuestos traer algún utensilio, a los abogados traer libros, no sé, a las personas ilustradas, los que entendían la importancia del comercio, de la importación y la exportación, pues les molestó. Entonces, ya sabemos cómo termina esto de Policarpa y Galán y Tadeo, bueno, y esta revolución que terminan descuartizados, fusilados y todo eso. Y bueno, esa fue como la primera revolución acá en Colombia y ahí viene un antecedente, pero entonces ya. En esta época, bueno, en 1781 pasa algo muy gracioso que es para la época de Policarpa, y es que Antonio Nariño estaba del lado de la realeza. Yo estaba, cuando los comunes, era la revolución de los comuneros, porque era la revolución del común, cuando llegaron a Santa Fe, al puente del común, Antonio Nariño estaba defendiéndolo, estaba protegiendo Santa Fe para que no entrara. Él estaba en unos que se llamaban los caballeros coraza, defendiendo al virreinato. Esto es algo gracioso porque normalmente nos pintan que nuestra fundación es algo así fue súper difícil, heroica y un montón de vainas, cuando hay ciertas variables ahí. Entonces, por ejemplo, Antonio Nariño, un héroe de nuestra patria, al comienzo a los 16, cuando eso tenía 16 años, estaba del lado de la realeza. Y es porque, digamos, Simón Bolívar a los 10 años no era que se estaba preparando ya para ser libertador y que ellos nos pintan a nuestros héroes como si fuéramos quién sabe qué. No, eran personas normales. Y ahí vienen esos otros mitos del lado del florero de Llorente. Pero bueno, ya pasando al siguiente. Entonces, para 1789 pasó algo, y es que en Francia se aburrieron de también con el cuento de la guerra, impuestos más altos, el diezmo y todas estas vainas, y mi tía María Antonieta sale diciendo que es que si tienen hambre, pues que coman pastel. que pues dice la historia que eso fue mito y que no fue verdad y que se lo inventó Robespierre. Pero bueno, entonces se inicia la Revolución Francesa. Esas ideas revolucionarias llegan a oídos de Nariño y a todas estas cosas, y pues Nariño traduce de los derechos del hombre y el ciudadano del francés al español y los publica, y de ese acto revolucionario pues lo mandan 17 años para la cárcel. Para Antonio Nariño, ¿quién era un ciudadano? El ciudadano realmente era el criollo y el español. Con estas declaraciones del hombre lo que se quería era que el criollo tuviera los mismos derechos del español, pero ahí no hablaba nada del ciudadano afrodescendiente, del ciudadano indígena, ni del ciudadano, ni de las mujeres. Recuerden, los afrodescendientes tuvieron la libertad en 1851 y las mujeres vinieron a tener derecho al voto en 1957. Entonces, pues, entonces, para 1808 pasó algo muy bueno, y es que Napoleón, después de la Revolución Francesa, el Estado de Francia queda mal, y bueno, después de la época del terror, llega Napoleón como protector, y bueno, pues siendo héroe militar, toma el control de Francia,
Hay algo gracioso acá y es que cuando él estaba, bueno, para 1808, ya tenía un control grande de Francia y hace abdicar a Fernando VII en una estrategia mucho, era un genio. Le dice bueno, había un problema entre Fernando VII y Carlos IV de España, rey de España regente, porque ya estaba viejo y Fernando quería gobernar. Como, venga, bueno, ya, ñero, bueno, toda la vida para esto, a ver si abdiquemos, ñero. Entonces el rey le dijo que no, y pues todo rabón. Entonces bueno, Napoleón le dijo, venga, y le dijo a Fernando, mira, vamos a hacer una cosa. Usted negocia, vamos a negociar con su papá. Si algo yo lo apoyo a usted en un ataque militar. Y luego ya lo vi. Y ¿verdad? Carlos IV, Napoleón habló con él y le dijo, oye, por ahí yo escuché que su hijo se quiere revolucionar, que yo no sé qué. Si algo yo lo apoyo a usted, como rey regente de España. En esas vainas salió como una negociación entre los dos y les digo, pues ¿por qué no vienen y hablamos en París? Yo no es una neutra, yo estoy por el lado, ta. Quién sabe cómo fue esa negociación. El punto es que esa negociación terminó con que Fernando VII le daba el reinado de España al hermano de Napoleón, a Pepe Botellas. A Pepe Botellas, no es que así se queda, bueno, a Napoleón I, a José, se me pierde siempre, a José Napoleón I. Entonces, en el pueblo de España, o sea, lo que es la masa ignorante, esa masa ignorante, que siempre es el 83%, el 97% de la población del mundo, sale y les dice que hay un problema. Pues, como pasa acá, que nos pusieron que uribistas contra santistas, que ahora son y ahora es petristas contra fajardistas y petristas contra Duque, petristas, malditos petristas arruinaron a Petro. Se crean un montón de enemistades dentro de lo que era España y las colonias españolas, porque quién era el que gobernaba. Entonces desde ahí inicia el cuento de izquierda y de derecha, la verdad, desde esas épocas. Unos querían tener una monarquía constitucional, que era como lo que se estaba planteando que iba a haber con Fernando VII si llegaba al poder, y José Bonaparte primero, que era el republicanismo francés. Entonces todos los hombres nacen libres y todas esas cosas. Entonces pues empiezan a haber pues enemistades dentro del mismo reino y de las colonias, y pues hay un hueco, hay un vacío de poder, porque es que este problema de enemistades es grande. Dentro de España se están peleando unos contra otros, hay virreyes que están a favor de unos, otros virreyes están a favor de otros. Es una vaina grande. Entonces ahí es donde viene de que fue un momento muy bueno para atacar. La gran habilidad que tuvieron nuestros héroes libertadores fue entender la globalización y poder leer bien ese momento de la historia y saber decir, ataquemos ya, que si no es ahora no es nunca. Hasta acá va el video, está saliendo súper largo, como que van a ser 2 partes de esta cosa. Es muy chistoso, síganlo viendo, ya saben, suscríbanse, si quieren ver la segunda parte, denle campanita, se suscriben. Si tienen alguna discusión, si tienen preguntas, ahí está la descripción del video, ahí está la descripción, y ahí está para que hagan comentarios y vean cómo es que es nuestra libertad.